estamos bajo en el déficit de agua. Tendría que llover todo este año seguido y los próximos 3 o 4 años más para poder alcanzar más o menos el agua que realmente necesitamos. Vivimos en un déficit de precipitaciones, de agua. Y la sequía, amado hermano, provoca disminución de los recursos hídricos. Es muy importante el agua en nuestra vida. Sin el agua no podríamos vivir, ¿cierto? Por eso mi esposa me dice, tú eres mi agua. Grande, hermano. El agua es muy importante para la existencia del ser humano y de toda la naturaleza. Cuando hay falta de agua, esto provoca pérdida de cosechas, muerte de animales, hambruna, incendios, y también hay muchas enfermedades relacionadas por la falta de agua. De hecho, nosotros como seres humanos debiéramos ingerir mínimo 2 litros de agua al día. Nos cuesta, hermano, ¿eh? Pero no nos ponga una Coca-Cola heladita en la mesa. ¿Ah? Tenemos que ingerir agua porque el agua trae múltiples beneficios. Cuando Dios le habla a través de Isaías al pueblo, le dice, yo derramaré agua sobre el sequedal, está hablando que el pueblo está viviendo una sequía espiritual. ¿Sabía usted que hay muchos cristianos que viven sequías espirituales? Bendito sea el nombre del Señor. ¿A qué le llamamos sequía espiritual? La sequía espiritual es cuando el cristiano, el hijo de Dios, vive un tiempo de falta de conexión con el Señor. Un tiempo donde sentimos que nos falta la pasión, donde ya no sentimos el mismo deseo de poder servir al Señor, no tenemos la misma gana de ir a la iglesia, como que pareciera que hay un desánimo que nos invade. Y eso es producto de una sequía espiritual que comenzamos a vivir. Bendito sea el nombre del Señor. Empieza a haber en nuestra vida un sentimiento de vacío y comenzamos a experimentar un distanciamiento de Dios. Y quiero decir algo súper importante, amado hermano. No es que Dios se aleje de nuestra vida. Somos nosotros quienes nos alejamos de Dios. Así que si alguno hoy día está acá y dice, pastor, yo siento que Dios se alejó de mí. No, Dios nunca se aleja. La promesa de Dios, y Jesús dijo, yo voy a estar con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Pero somos nosotros quienes nos alejamos de Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Y vamos a ver algunas razones por las cuales se provoca esta sequía espiritual. Y mire lo que dice el Salmo 32, versículo número 4. Porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano. Amado hermano, ¿quién está escribiendo esto? El rey David. El rey David habla que a causa de su pecado, dice primero, se agravó sobre mí tu mano, o sea, Dios lo puso en disciplina. Pero a causa de su pecado, su verdor se transformó en sequedales de verano. ¿Ha visto usted a veces en imágenes a esta tierra seca, estos sequedales donde la tierra se llega a partir? Y el rey David compara su vida, que en algún momento fue un verdor, fue algo productivo, fructífero, ahora lo compara a un sequedal de verano. ¿A causa de qué? A causa del pecado. Porque, amado hermano, el pecado había llevado a David a sentirse como un sequedal. Amado hermano, si hay algo que nos seca espiritualmente es el pecado. Amén. Porque el pecado es lo que nos divide, lo que nos separa de Dios. Dios no puede tener relación con el pecado. Porque Dios es santo, es 3 veces santo. Por lo tanto, Él no tiene conexión con el pecado. Pastores, que todos somos pecadores, entonces no nos podríamos acercar a Dios. Amado hermano, yo quiero hacer una gran diferencia. Una cosa es que usted cometa de pronto un pecado por circunstancia de la vida, pero otra cosa muy distinta es que usted viva en pecado. Amén. Una cosa es de pronto decir una mentira, pero otra cosa es ser un mentiroso de por vida, hermano.
Y cuando hablamos de pecado, hablamos de vivir en pecado, de alguien que no quiere reconocer ni quiere humillarse y llevar su vida delante de los preceptos de Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Por lo tanto, lo que va secando la vida del hombre es vivir en pecado. Amén. ¿No le ha pasado a usted que cuando usted a veces ha caído o ha pecado, uno se siente tan mal, amado hermano? Y como que nos da de pronto un poco de vergüenza ir delante de las plantas del Señor. El problema, amado hermano, no es pecar. El problema es cuando la persona no quiere arrepentirse de su pecado. Porque la palabra del Señor enseña que todo aquel que se arrepiente alcanza gracia. ¿Qué es el arrepentimiento? ¿Qué es el arrepentimiento? Es no volver a hacer lo que en un momento hice. Pastor, es que yo me arrepentí y lloré toda la noche. Arrepentirse no es llorar. El arrepentirse es un cambio de actitud. Lo que la palabra habla como metanoia, cambio de mente, de mentalidad. Bendito sea el nombre del Señor. Una de las cosas que seca la vida del hombre es el pecado. Otro punto también que quiero tocarlo. Jeremías 2:13. Mira lo que dice la palabra del Señor. Jeremías capítulo 2, versículo número 13, dice así: porque dos males ha hecho mi pueblo. ¿Cuál fue el primero? Me dejaron a mí fuente de agua viva, el primer mal que hicieron. Segundo, y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. Amado hermano, ¿sabe qué pasó acá? El pueblo de Israel se olvidó de Dios y comenzó a llevar su propio camino. ¿Sabe de qué habla esto? De la autosuficiencia. Una de las cosas que seca la vida espiritual del hombre es sentirse autosuficiente. No necesito de Dios. Tengo estudio, tengo un buen trabajo, tengo un buen pasar económico, tengo una linda familia. ¿Para qué necesito de Dios? ¿Sabía usted que hoy día ha crecido mucho el humanismo? Y el humanismo lo que dice es que el hombre es su propio Dios, que no necesita de un ser externo. Cuando la autosuficiencia entra en la vida del hombre, Dios dice: aquí ya no puedo estar. Porque el hombre piensa que puede lograr todo producto de sus propias fuerzas, producto de sus propios conocimientos. Dios nos libre. ¿Sabía que allá afuera hay mucha gente autosuficiente? Y piensan que solamente ellos pueden lograr hacer cosas que Dios no tiene cabida en su realidad. ¿Sabe por qué, amado hermano, Dios no se complace de la autosuficiencia? Porque esto lleva a la arrogancia. Y la autosuficiencia es un obstáculo para relacionarnos con Dios. Mire lo que dice Proverbios, capítulo 3, versículos 5 y 6. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en qué cosa, en todos tus caminos, y Él enderezará tu vereda. Lo que el proverbista está diciendo: si reconoces a Dios y lo pones delante de ti siempre, en todos tus caminos, en todas las cosas que emprenda, Él va a enderezar tus veredas. Amada iglesia, tengamos cuidado con la autosuficiencia. ¿Cuántos de los que están acá reconocen que necesitan de Dios? Es que solo no podemos, hermano. Solo no podemos. Bendito sea el nombre del Señor. Aleluya. Para ello tiene que haber humildad en el corazón. Porque cuando usted y yo reconocemos que necesitamos de Dios, Dios dice que hay un corazón humilde. ¿Qué pasa con el altivo? ¿Qué pasa con el orgulloso? ¿Qué hace el Señor con ellos? ¿Qué dice la palabra? Lo mira de lejos. Pero al humilde, dice la palabra que el Señor lo levanta.
Por eso me encanta ese versículo de la palabra que dice que Dios habita en las alturas, en el firmamento, pero también habita en el corazón humilde. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Cuando usted y yo somos capaces y reconocemos que necesitamos de Dios, Él actúa con gracia en nuestra vida. El apóstol Pablo dijo que él se gozaba porque en medio de sus debilidades Dios actuaba. Un autosuficiente, amado hermano, nunca reconoce que tiene debilidades. Pero el que depende de Dios dice, aún en mi debilidad, el poder de Dios se manifiesta. Por eso Pablo dijo, bástate de mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. ¿Tenemos debilidades? Claro que tenemos debilidades. Pero cuando Dios se mueve en medio de mi debilidad, cuando pareciera que no tengo salida, cuando pareciera que mis fuerzas ya no me alcanzan, Dios dice, es tiempo que yo pueda intervenir. Y cuando Dios interviene, todo cambia, hermano. ¿No es así? Bendito sea el nombre del Señor. Aleluya. Entonces Dios le está diciendo al pueblo, volvemos al texto inicial, Isaías 44:3. Dice que Él va a derramar agua sobre el sequedal. Yo no sé si en esta mañana ha llegado alguien que siente que su corazón está seco. Siente una sequedad espiritual. Porque, hermano, nos encantaría estar siempre aquí arriba. Pero a veces las circunstancias de la vida nos hacen vivir tiempos de sequedad, desiertos. Bendito sea el nombre del Señor. Y Dios dice, yo derramaré agua. ¿Y qué es el agua? ¿Qué es el agua viva? Mire lo que dice Juan capítulo 4, versículos 13 y 14. Juan capítulo 4, versículos 13 y 14 dice, respondió Jesús y le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, pero el que bebiere del agua que yo le daré, ¿qué dice? No tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. ¿Ha visto usted esa agua que a veces en los campos, yo soy de allá, del campo, hermano, y muchas veces veía vertientes donde fluía el agua? Y esa agua no termina nunca. Es un agua que fluye y Cristo está diciendo, cualquiera que venga y crea en mí, de su interior, en él, nacerá una fuente que salte de agua para vida eterna. Cristo es el agua viva. Cuando Cristo aparece en la vida del hombre, nuestra sequedad espiritual se desaparece. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Mire lo que dice Juan 7:37. Aleluya. Y en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. ¿Sabe, amado hermano, que cuando Cristo estuvo en la conversación con la samaritana y le dijo este versículo que acabamos de leer hace un momento atrás, Jesús le habla sobre el pozo de Jacob? ¿Se recuerda usted? La samaritana había ido a tomar agua, a buscar agua en un cántaro, y Jesús le dijo, ¿me puede dar agua? Y esta mujer le dijo, pero tú siendo judío me pides a mí que te dé agua. Porque la mujer sabía que judío y samaritano no se llevaban. Eran como los colocolinos y los de la Chile, hermano. No se querían. Y Jesús le dice a la mujer, ¿sabías tú que quién te está pidiendo agua? Tú le pedirías a él. O sea, si tú supieras quién soy yo, tú me pedirías a mí y yo te daría agua. Y la mujer le miró por todo lado y le dice, pero si no tienes ningún cántaro, ¿cómo tú me vas a dar agua? Y Jesús le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed. ¿Y sabe lo que representa el pozo de Jacob? Representa las cosas del mundo. Porque la gente que está sin Cristo
vive en un mundo tomando agua, tratando de saciar, pero su sed nunca se apaga. Por eso hay gente que se mete a la droga, al alcoholismo, amado hermano, entonces piensan que con eso se le va a ir los problemas. Y se drogan, y se emborrachan, y viven una vida loca, pero la sed interior sigue en ellos. No saben cómo calmarlo. Siguen sintiendo la misma pena, siguen sintiendo la misma frustración, siguen sintiendo la misma depresión, porque es una sed que no se sacia. Pero Cristo dijo, pero cualquiera que venga a mí no tendrá sed jamás. Desde el día en que usted y yo llegamos a Cristo ya no tenemos sed de estar en el mundo, porque Él es quien nos sacia nuestra fe. Amado hermano, yo no sé si usted sabía, pero para los judíos el agua también representaba la purificación. Desde el día en que usted y yo llegamos a Cristo, el Señor nos purificó. Pastor, ¿cómo eso? Usted y yo, amado hermano, estábamos llenos de delitos y pecados. Estábamos sucios, amado hermano. Si tuviéramos nosotros un lente espiritual, no hubiésemos visto antes de llegar a Cristo, como decía mi hermano Ernesto, que siempre canta esa alabanza, como una llaga podrida. ¿Ha visto usted llaga podrida, hermano? Así éramos nosotros en el mundo. Pero cuando llegamos a Cristo, a través de su sangre, Él nos purifica, nos limpia, nos lavó, nos limpió. ¿Sabe, amado hermano? Yo pensé que eso a usted le iba a dar alegría. A mí me da alegría, hermano. Porque yo estaba inmundo, lleno de pecado, hermano. Pero Él me limpió. Éramos un vaso que estaba podrido, pero el Señor nos limpió con su sangre y ahora nos presenta limpio delante del Padre. Eso es lo que nosotros le llamamos justificación. Nos justificó a través de su sangre, amado hermano. Por eso el apóstol Pedro, ahí en Hechos capítulo 10, cuando Dios le muestra el lienzo con todos los animales cuadrúpedos, ¿se recuerda usted? Y Dios le dice a Pedro, mata y come. Y Pedro dijo, Señor, no puedo, son animales inmundos, yo no puedo comer eso. Y Dios le dice, no llames inmundo lo que Dios ha limpiado. A mí el Señor me limpió. ¿A cuántos de los que están acá el Señor también los limpió? Cristo nos ha limpiado. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Por eso, amado hermano, lo que este mundo necesita. ¿Sabe lo que este mundo necesita? No necesita un gobierno de derecha o de izquierda o de usted lo llame o del centro. Lo que este mundo necesita es a Cristo, hermano. La única manera que este mundo cambie es que tenga a Cristo en el corazón. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces lo primero que Dios dice, voy a derramar aguas sobre el sequedal. Y luego dice ríos. No tan solo va a haber agua, sino que esto se va a transformar en un río. El río de Dios sobre la tierra árida. Mire lo que dice el Salmo 46, versículo 4. Y esto me gustó, hermano. Del río sus corrientes. ¿Qué hace el río? Alegran la ciudad de Dios, el santuario de las moradas del Altísimo. Amado hermano, no tan solo el Señor va a cambiar el sequedal, la tristeza, la amargura, sino que también Él va a dar del río de Él. Y el río de Dios trae alegría. Dios va a traer alegría a tu vida. Mire, ¿sabe lo que me hace sentir el Señor? Hay muchos que han estado recibiendo noticias tristes. Te ha tenido triste las noticias que has recibido. A lo mejor has vivido tiempo de dolor, de angustia. Pero esta palabra en esta mañana te dice, viene un tiempo en que el río de Dios traerá alegría a tu vida. Porque el Hijo de Dios tiene que ser alegre, hermano. A veces uno ve a tanto cristiano, hermano, enojado, amargado.
¿Cierto? ¿Ha visto usted? No pasa acá. En otros lados pasa. Gente que está ahí con las trompitas tirosas. Y usted le pregunta, ¿y el gozo del Señor dónde está? No, si el gozo está, pero bien adentro. Pero si el gozo se tiene que notar, hermano. Alguien dijo una vez, oiga, si estás contento, avísale a tu cara. Denle una sonrisa al que está al lado, hermano, mírenlo. ¿Se da cuenta que somos bonitos cuando nos reímos? ¿Sí o no? Entonces, ¿para qué pasar entristecido? Pastor, es que usted no supera los problemas que tengo. Entrégueselo al Señor. Descanse. El Señor dice, echa sobre mí tu carga y yo me la llevo. ¿Para qué se preocupa? El otro día conversaba con un hermano y el hermano estaba preocupado por una situación. Y yo le decía, mire, ¿sabe lo que dice la Biblia? ¿Puedes tú añadirte un codo más de estatura a tu estatura? No, no puedo. En el fondo Dios está diciendo, hay cosas que no dependen de ti, no te preocupes. Y yo una vez en un mensaje lo dije, si hay algo que a usted lo preocupa y no tiene solución, no se preocupe. Y si tiene solución, entonces ¿para qué se preocupa también? Viva contento, alegre. El apóstol Pablo lo declara ahí en el Nuevo Testamento. Dice, he vivido tiempo de abundancia y he vivido tiempo en escasez, pero en todo momento he aprendido a ser feliz. He aprendido a contentarme cualquiera sea mi situación. Entonces, el estar alegre es una decisión, amado hermano. Entonces, si un día usted se va a ir de aquí, usted se va a ir contento. Amén. Aunque la señora lo rete en la casa, diga, no importa, voy a andar contento igual. ¿Cierto? Nos cuesta estar contento, hermano. A veces uno mira, hermano, y dice, oye, estos hermanos fueron ungidos con aceite de limón, parece, hermano. No se ríe, ¿no? Y nosotros, ¿cómo damos testimonio que Cristo está en nuestra vida? ¿No ve que nuestros vecinos van a ver y dicen, oye, este está lleno de problemas, pero anda contento igual? Ese es un verdadero hijo de Dios. No significa que no pasamos problemas. Problemas vamos a tener toda la vida. Pero tenemos a Cristo. Y Él es la fuente de alegría. Amén. Por eso me encanta el Señor. En muchos versículos de la palabra el Señor habla sobre la alegría del pueblo. Dice en un momento, en el Salmo dice, por la noche durará el lloro, pero a la mañana vendrá la alegría. Había un corito que se cantaba, hermano, no sé si me da el tono la, por favor. Estas cosas que de repente yo improviso, hermano. Y un corito que decía, cambiaré mi tristeza, cambiaré mi vergüenza, los entregaré por el gozo de Dios. ¿Te recuerdan los jóvenes o no? Cambiaré mi dolor y mi enfermedad, los entregaré por el gozo de Dios. Después decía, sí, Señor, sí, sí, Señor. Sí, Señor, sí, sí, Señor. Sí, Señor, sí, sí, Señor. Amén. Gracias, hermano Gastón. Toda la semana ensayando. Lo que el Señor está diciendo, voy a traer de mi río y mi río te va a dar alegría. Lo que antes te provocaba dolor, ahora te va a provocar gozo. Lo que antes era tu amargura, ahora será tu testimonio. Lo que antes te causaba daño, ahora te causará gozo y alegría. Recibe la alegría de Dios en esta mañana. Aleluya. Voy a ir concluyendo ya, hermano. El Señor dice, porque yo derramaré agua sobre el sequedal y ríos sobre la tierra árida. Y luego dice algo muy importante, mi espíritu derramaré sobre tu generación. Amado hermano,
¿Sabía usted que en el antiguo tiempo el Espíritu de Dios venía sobre ciertas personas nada más? No era sobre todos, era sobre algunos y para cumplir un propósito especial. Por ejemplo, cuando Dios ungió a Saúl, lo ungió y el Espíritu Santo estuvo con él. Pero una vez que Saúl se apartó del Espíritu Santo, ¿qué se hizo? Se fue. De Sansón, ¿se recuerda a Sansón? También había recibido el Espíritu Santo para cumplir un propósito. Pero cuando él se alejó de Dios, el Espíritu Santo se fue. Y sabe que en la historia de Sansón aparece el versículo que para mí es el versículo más triste de la vida. Porque la Biblia dice, y usted lo puede buscar, en la historia de Sansón dice, y el Espíritu de Dios se había ido de la vida de Sansón y Sansón no se había dado cuenta. Wow. Entonces en el Antiguo Testamento el Espíritu Santo venía sobre el sacerdote, venía sobre el profeta, venía sobre un hombre, sobre Otoniel, vino sobre el mismo rey David. Pero cuando el hombre pecaba, el Espíritu Santo, ¿qué hacía? Se iba. Bendito sea el nombre del Señor. Pero la promesa de Dios para Isaías dice que Él iba a derramar de su Espíritu sobre toda esa generación. ¿Sabe cuándo se cumplió esa palabra? En el libro de Hechos capítulo 2, cuando Él vino el día de Pentecostés y el Espíritu Santo entró en aquella casa y dice que hubo un viento recio y de pronto descendió fuego de Dios. Y dice que todos los que estaban en la casa fueron llenos del Espíritu Santo. Bendito sea el nombre del Señor. Yo le tengo una buena noticia en esta mañana. El Espíritu Santo no es para algunos, es para todos. Y Jesús dijo, y el Espíritu Santo estará en vosotros y permanecerá en vosotros. El Espíritu Santo es el que me ayuda a mí cuando yo he caído. Pastores, que pequé, el Espíritu Santo se fue. No, el Espíritu Santo, dice la Biblia, que apareció en nuestra vida desde el día en que nosotros creímos. Usted creyó la palabra, usted recibió a Cristo, el Espíritu Santo está en usted. Y cuando usted peca, el Espíritu Santo no se va. Se entristece, sí. Se amarga, sí. Pero es el que te dice, Jaime, cometiste un error. Vuelve a buscarme. Vuelve al camino. Yo te voy a dar la fuerza. Yo te voy a alentar, pero vuelve. Algunos dicen, pastor, pequé, no me da mal la conciencia no me deja tranquila, no puedo dormir por la noche. Es el Espíritu Santo que te habla con sonido indecible, dice la palabra. Por eso no debemos contristar al Espíritu. Pastor, ¿qué está diciendo? Que el Espíritu Santo vino para quedarse. El Espíritu Santo vino para quedarse. Y está aquí en esta mañana. El más importante no es el pastor. El más importante no es el hermano Felipe que estuvo coordinando hoy día. El más importante no es el coro. El más importante es el Espíritu de Dios que está aquí en esta mañana. Él es el más importante. Él es el que toca, Él es el que llena. Un día puede que yo no esté y el Espíritu Santo va a estar igual aquí. Puede que no tengamos al coro, pero el Espíritu Santo va a estar igual aquí. ¿Cuánto le dan gloria al Señor por su Espíritu? Aleluya. Mire lo que dice Joel capítulo 2, versículos 28 y 29. Y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne y profetizarán vuestros hijos. Aquí tiene que haber un papá que me diga amén. Voy a repetir esto, amado hermano. Y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas. Vuestros ancianos soñarán sueños. Y vuestros jóvenes, ¿dónde están los jóvenes? Levanten la mano los jóvenes. Y vuestros jóvenes verán visiones. Siga, el siguiente versículo.
Y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. ¿Sabe dónde está lo importante de esta palabra? Póngame el versículo 28. Dice: y después de esto, ¿y qué era esto? ¿Por qué el Señor está diciendo, y después de esto voy a derramar mi espíritu? O sea, hay algo que Dios está diciendo antes. ¿Y qué es lo que Dios está diciendo antes? En el mismo capítulo de Joel, en el versículo del 12 al 17. Miren lo que dice, versículo del 12 al 17, del mismo Joel 2. Por eso pues ahora dice Jehová. ¿Qué cosa dice Jehová? Convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno, lloro y... Primer punto para recibir el Espíritu de Dios: tiene que haber conversión. Se fueron, yo sabía que se iban a ir ahí. Rasgad vuestro corazón y no vuestro vestidos, y convertíos a Jehová vuestro Dios, porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia, y se duele del castigo. A Dios no le gusta castigar, pero nos tiene que disciplinar. ¿Quién sabe si volverá y se arrepentirá y dejará bendición tras él? Esto es ofrenda y libación para Jehová vuestro Dios. Tocad trompeta en Sión, proclamad ayuno, convocad asamblea, reunid al pueblo, santificad la reunión. Amado hermano, la iglesia tiene que santificarse. Juntad a los ancianos, congregad a los niños. ¿Dónde están los niños? Es importante que el niño esté en la iglesia. Es importante que los niños estén en la casa del Señor. Pastores, que mi hijo es desordenado, tráigalo igual. Pastores, que mi hijo tiene una condición distinta, tráigalo igual a la casa del Señor. Y a los que maman, ¿hay recién nacido acá? A los niños pequeños, tráelo desde pequeño. Salgan de su cámara el novio y de su tálamo la novia. Entre la entrada y el altar lloren los sacerdotes ministros de Jehová. Esto me habló a mí, hermano. ¿Sabe por qué? Porque los sacerdotes muchas veces querían que el pueblo llorara en una actitud de arrepentimiento. Y Dios le está diciendo: el primero que tiene que llorar y contriñirse, y el primero que tiene que arrepentirse, es el sacerdote. Los pastores somos los primeros que estamos llamados a llorar delante de Dios. Hoy día hay muchos pastores, amado hermano, que solo quieren que la iglesia cambie, pero no quieren cambiar ellos. El Salmo dice que el aceite primero cae sobre la cabeza, luego baja por la barba y llega hasta el borde de las vestiduras. El primero que tiene que contrañirse es el sacerdote. Bendito sea el nombre del Señor. Esta es una palabra para mí. Luego dice: y digan, perdona, oh Jehová, a tu pueblo, y no entregues el aprobio de tu heredad, para que las naciones se enseñoreen de ella. Porque ¿qué han de decir los justos? ¿Dónde está tu Dios? Joel está diciendo: el pueblo se tiene que convertir, tienen que consagrarse, tienen que buscar a Dios, tienen que buscarlo en santidad. Y cuando eso ocurra, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Póngame el versículo 29 de Joel 2, por favor. Y con esto sí que termino, hermano. Eso ya lo había dicho ya, ¿cierto? No, pero ahora sí que termino. Dice que iba a derramar de su espíritu sobre toda carne. Pero luego dice acá: y también sobre los siervos y las siervas. ¿Saben quién eran los siervos y las siervas? ¿Quién eran? Los sirvientes, los esclavos, los de menos rango, los que en ese tiempo los esclavos no valían casi nada.
Los esclavos no tenían derecho. Si lloraban o sufrían daba lo mismo, era esclavo. Era una persona que solamente prestaba su servicio. Era lo más bajo. Pero Dios está diciendo: mi espíritu lo voy a derramar sobre todo, incluso sobre los de menos rango, incluso sobre los esclavos, sobre los siervos. Pastores que a mí toda la vida me dijeron que yo no servía. Porque a veces hay gente como que siente que tiene el monopolio del Espíritu Santo, ¿ah? Hay gente que piensa que son ellos nomás quien Dios puede usar. El Espíritu Santo es para todos. Por eso antes los sacerdotes eran tan creídos, hermano. Pecho paloma. Soy el que cargo la unción. Soy el que cargo el Espíritu de Dios. Y Dios está diciendo: pero viene el tiempo en que yo voy a derramar mi espíritu sobre hombres, sobre mujeres, sobre los niños, sobre los esclavos, sobre todo aquel que me busque. Derramaré de mi espíritu sobre ellos. Sobre aquellos que a lo mejor pensaban que no podían ser alcanzados, Dios los alcanzará. Sobre aquellos que pensaban que no cumplían los requisitos, la misericordia de Dios te alcanzará igual. El Espíritu Santo no es tan solo para el pastor, ni para el líder, ni para los oficiales. Es para toda la iglesia. Por eso cuando usted en la noche se le enferme su hijo a las 3 de la mañana, usted no diga: ya veré, ¿a quién llamo que tenga el Espíritu de Dios que ore por mi hijo? Usted lo tiene. Ponga la mano sobre su hijo con fe y su hijo va a ser sano. Porque el Espíritu Santo está sobre ti. ¿Hay alguien que sienta en esta mañana que el Espíritu de Dios está sobre usted? Es verdad, no teníamos opción. A lo mejor éramos los más viles esclavos, pero el Espíritu Santo igual Dios me lo entregó a mí. Derramaré de mi espíritu sobre toda carne, sobre los niños, sobre los hombres, sobre la mujer y sobre los esclavos. ¿Hay alguno que se sienta como esclavo? ¿Hay alguno que se sienta un siervo, pero que la gracia de Dios lo alcanzó? Pastores que nunca han estudiado teología, no tiene que ver con eso, amado hermano. Mire, hace un par de meses atrás escuché a un pastor que un joven llegó muy triste a la iglesia. Fue a un encuentro de jóvenes y ese joven le dijo, llegó triste de ese encuentro. Y el pastor le dijo: oye, pero si todos los jóvenes vienen contentos, ¿por qué vienes triste? Y ese joven le dijo: ¿sabe? Es que todos los que estaban adelante dirigiendo decían: no, es que yo soy ingeniero acá, es que yo tengo esta profesión y yo con suerte alcancé el cuarto medio. Y entonces este joven le dijo: yo nunca voy a poder llegar ahí donde están ellos. Y saben, jóvenes, yo quiero decirle algo a los jóvenes en esta mañana. Si tienen la posibilidad de estudiar, hazlo, porque eso es una añadidura maravillosa. Dios no se agrada de los flojos, de los que no quieren estudiar. Si puedes estudiar, hazlo, hermano, porque eso te va a ayudar bastante en la vida para desarrollarte. Recibir un estudio, recibir una profesión es solamente una añadidura. Pero lo más importante en la vida tuya es que puedas recibir el Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo te va a dar integridad, te va a hacer cumplir la voluntad de Dios. La Biblia dice: ¿de qué le sirve al hombre alcanzar todos los bienes si perdiera su alma? No tiene sentido. El Espíritu Santo es para ti, también para mí. ¿Hay alguien que pueda decir: el Espíritu Santo también es para mí? Dígalo: estás conmigo, Espíritu Santo, estás aquí, estás en mi corazón. Porque sabe,
Podríamos tener a lo mejor el templo más grande y hermoso. Podríamos hacer una catedral a lo mejor. Pero la Biblia dice que Él ya no iba a habitar más en templos hechos por mano de hombre. Él iba a habitar en nuestros corazones. Isaías 44:3. Derramaré agua sobre el sequedal, ríos sobre la tierra árida. Mi espíritu estará sobre tu generación. Y termina diciendo: y mi bendición sobre tus renuevos. En otras palabras, Dios está diciendo: lo primero que voy a hacer, te voy a entregar mi espíritu, voy a derramar mi espíritu sobre ti. Pero una vez que yo derrame de mi espíritu, también voy a derramar mi bendición sobre tu descendencia. Pastor, ¿cómo lo puedo hacer para que mis hijos sean prósperos y sean bendecidos? Te doy la respuesta. Todo comienza por ti. Todo comienza por ti. Si tú comienzas a anhelar a Dios, si tú buscas de Dios cada día, el Espíritu de Dios llenará tu vida. Y al llenar tu vida, significa de que sobre tu descendencia, sobre tus renuevos, Dios va a derramar una bendición especial. Yo tengo que reconocer que la bendición que Dios ha puesto en mi vida es porque hubo una mujer antes que yo que me llevaba a la iglesia, que yo la veía orar, que yo veía cómo ella podía sentir el poder de Dios. Y hoy día yo soy producto de aquella bendición. Alguno me va a decir: pastor, es que yo soy joven, todavía no tengo hijo. Pero el día de mañana vas a tener hijos, vas a tener una descendencia. Yo quiero decirte en esta mañana que si buscas de Dios ahora, tu descendencia será bendecida. Pastor, ¿qué es la bendición? Es tener un auto, una casa propia. Eso no es bendición, eso es añadidura. Las bendiciones son espirituales. Amén. ¿Sabe lo que es una bendición, amado hermano? Comer tu pan en paz en tu casa. Poder dormir la noche tranquilo, eso es una bendición. Puedes tener la cama más cara a lo mejor, pero si no concilias tu sueño, ¿de qué sirve? Tener la cama más cara es una añadidura. Dormir tranquilo es una bendición. Tener el auto más caro es una añadidura. Poder viajar sin que te pase nada es una bendición. Tener una empresa, formar una empresa es una añadidura. Que Dios te dé gracia para hablar con tus clientes es bendición. No sé si me explico. Las bendiciones son aquellas cosas que no puedo palpar, pero que las vivo, que las siento. La bendición es contar con Dios en mi vida. Eso es Dios. Aleluya. Hay alguien que puede decir esta mañana: todo comienza conmigo. Para que mi familia viva en bendición, soy yo el que tengo que comenzar. Cuando usted y yo tenemos hambre de Dios, el Espíritu Santo se manifiesta en ti, entonces habita en ti y Él comienza a darte bendición sobre tus renuevos. Pastor, ¿qué es la bendición? La bendición es experimentar el favor de Dios. Es sentir que donde tú vas, Dios va contigo. Eso es bendición. Póngase en pie.